Bien, veamos el modelo relacional a través de algunos ejemplos. Definimos primeramente qué cosa es una tabla. En el modelo relacional hablamos mucho de tablas. En la base de datos relacional está compuesto por un conjunto de tablas y a cada una de las cuales se le asigna un nombre que es exclusivo. Dentro de cada tabla existen filas y a cada fila de la tabla representa un conjunto de valores, es decir, un conjunto de atributos. Una tabla es un conjunto de relaciones y existe una correspondencia muy fuerte entre el concepto de la tabla y el concepto matemático de la relación. La estructura básica de la tabla es la siguiente. Tenemos, por ejemplo, cada columna son los atributos, ¿no? Las filas vendrían a ser las tuplas o los registros y a la tabla le llamamos relación. En este caso vamos a ponerle ejemplo. El conjunto de valores que permite cada uno de los atributos se llama dominio. Por ejemplo, aquí tenemos todos estos datos, vendrían a ser esos elementos, esos datos que pertenecen al atributo número 3, llamados dominios. Una tabla de n atributos, en este caso tengo 1, 2, 3 atributos. Una tabla de n, es decir, de muchos atributos, es un subconjunto del producto cartesiano del dominio 1 por el dominio 2, por el dominio 3, por el dominio que haya, enésimo. Matemáticamente es una relación vendría a ser un subconjunto del producto cartesiano. La nomenclatura, entonces, de una tabla es la siguiente. A esta tabla le vamos a llamar relación y a cada una de las filas le vamos a llamar tuplas. El orden de las tuplas no es relevante en este caso. ¿Por qué? Porque tenemos un identificador que los puede ubicar rápidamente. Los dominios vienen a ser esto que está acá, dice que deben ser atómicos, pero no tiene que ser disjuntos y el valor nulo pertenece a todos los dominios. Quiere decir que en cada uno de los dominios pueden existir celdas vacías, casilleros vacíos, es decir, que no tengan datos. A eso se refiere valor no nulo. Esquema. Hablamos ahora esquema de relación, que no es otra cosa más que el nombre de una relación y el conjunto de sus atributos. Gráficamente tenemos la siguiente configuración. Esquema ABC es igual a ¿qué? Al atributo 1 con su dominio, atributo 2 con su dominio, atributo n con su dominio n. La relación vendría a ser una tabla con una estructura indicada donde está compuesto por un nombre y su esquema. Es justamente el esquema que acabamos de describir. Las tuplas. Las tuplas vienen a ser los renglones o filas de una relación. Si no son el renglón del encabezado que contiene los atributos, se les da un nombre de tuplas. Una tupla tiene un componente para cada uno de los atributos. Vamos a ver más adelante. Los dominios. En el modelo relacional exige que los componentes de una tupla sean atómicos, o sea, que pertenezcan a algún tipo elemental. Pueden ser números enteros o pueden ser cadenas de caracteres, pero tiene que corresponder a algún tipo de dato. No se admite valores que sean estructura de registro, conjuntos, listas, arreglos, etc. Y cada atributo de una relación se asocia siempre con un dominio. Veamos algunos ejemplos. En el caso del banco, una base de datos para un banco, tenemos una tabla. En este caso la tabla es número de cuentas o la tabla de las cuentas que tiene el banco. Entonces el nombre de la tabla o de la relación sería cuenta, porque contiene todas las cuentas de los clientes. Esta cuenta tiene un esquema, el esquema cuenta, que está compuesto por, aquí tenemos igual, número de cuenta es la primera columna, tenemos CU101, C102, son los números de cuenta. El nombre de la sucursal, aquí tenemos la segunda columna, el segundo atributo, nombre de la sucursal, principal, Fingoy, Muralla, son el nombre de la sucursal. Y el tercer atributo, saldo. ¿Cuánto tiene cada cuenta de saldo? Saldo 500, 700, 900, de acuerdo a la moneda que sea. Entonces, este es un ejemplo de un esquema y de una tabla
o relación. Seguimos con el banco. Ahora tenemos otra relación llamada sucursal o otra tabla sucursal, cuyo esquema sucursal está compuesto por, aquí esquema sucursal está compuesto por 1, 2, 3 atributos. Nombre de sucursal, que viene a ser esta que está acá, la primera columna. Ciudad sucursal, cuál es la ciudad de la sucursal, Santiago, Lugo, Lugo, Santiago. Y cuánto de activos tiene. Tiene 75.000, 10.000, 10.000. Cada uno de las sucursales ubicadas en una ciudad tiene una cantidad de activos. Por lo tanto, este sería el esquema y la relación sería sucursal. Otra de las tablas que se pueden también trabajar en un banco es la tabla de clientes. La tabla de clientes o la relación clientes tiene un esquema siguiente. Está compuesto también por 3 atributos. Nombre del cliente, aquí tenemos nombre del cliente, primera columna. Calle donde vive el cliente, calle del cliente o su dirección. Y ciudad del cliente. Tenemos ese esquema para la relación o la tabla clientes. Además, para esta misma base de datos tenemos también la tabla impositor, que tiene su esquema impositor compuesto por 2 atributos. Nombre del cliente, que viene a ser Amo, Abril, González, López, López, Santos, Fernández. Y el otro atributo sería número de cuenta, es decir, tenemos el nombre y número de cuenta. Número de cuenta 601, 602, viene a ser el siguiente atributo. Por lo tanto, aquí tenemos un esquema para la tabla impositor, ¿no? Con un esquema impositor compuesto por 2 atributos. Entonces, aquí tenemos otra tabla, la tabla préstamo, la relación préstamo con el esquema igual, con 3 atributos o 3 campos también. Número de préstamo, ¿no? Préstamos 13, préstamos 23, el número de préstamo, el nombre de la sucursal que prestó y el importe del préstamo, ¿no? 10.000, 8.700. Esta es otra tabla de esta base de datos que se llama banco. El prestatario también es otra tabla, ¿no? Tenemos la relación prestatario, cuyo esquema está compuesto por 2 atributos, nombre del cliente y su número de préstamo. Entonces aquí también tenemos un modelo de esquema para una tabla prestatario. Veamos ahora otro tema de una biblioteca. En el caso de una biblioteca tenemos, por ejemplo, la primera tabla o relación usuario, cuyo esquema del usuario está compuesto por 2 atributos. El nombre del usuario, Pérez López Rodríguez, y la ciudad a la que pertenece, Santiago Ame Santiago. Entonces aquí tenemos un esquema usuario o una relación usuario con 2 atributos. También tenemos otra tabla llamada libros, cuyo esquema está compuesto por 4 campos o 4 atributos. ISBN es el código de un libro universal, el título del libro, el autor y el año al cual corresponde. Tenemos también otro esquema que es préstamo, otra tabla o relación llamado préstamo, cuyo esquema está compuesto por quién se prestó, el nombre del prestatario, el libro, el código del libro que se ha prestado y la fecha de devolución del libro. Veamos ahora otra base de datos de un videoclub. Tenemos la tabla de socios o clientes en este caso, cuyo esquema está compuesto por estos 4 atributos. El esquema socio está compuesto por nombre, Pérez Fernández González, teléfono, ciudad y alta, ¿no? La fecha de alta, cuando se le dio la fecha de alta. Seguimos con esta misma base de datos. Tenemos ahora las películas que tiene este videoclub, cuyo esquema está compuesto solamente por 2 campos, ¿no? O 2 atributos, el título, ABC, y el país, ¿no? De la película, España, Unión Soviética o Estados Unidos. Alquiler, otra tabla también de alquileres, cuyo esquema está compuesto por nombre de quien alquiló, el título de la película y la fecha de devolución. Otra tabla también o relación sería la película, ¿no? Cuyo esquema sería el título de la película, el año de la película, la longitud de la película y el tipo de película, ¿no? Entonces aquí tenemos otro ejemplo de un esquema para una tabla o una relación en el modelo relacional.
Tenemos el estudio, el esquema de estudio, con dos atributos, nombre y dirección. Y aquí vamos a ver a continuación un modelo entidad-relación para esta base de datos del Manco. Y vamos a convertir este diagrama del modelo entidad-relación, que tiene rectángulos, rombos y elipses y flechas, vamos a convertirlo a un modelo relacional. Entonces, el primer paso es identificar las entidades. Tengo las entidades cuenta, la entidad cliente, la entidad sucursal y la entidad préstamo. Claramente 4 entidades. Las relaciones también. Estos rombos representan las relaciones. Por ejemplo, aquí tengo que este cliente, ¿no?, es impositor de una cuenta. Esta cuenta pertenece a una sucursal determinada. Los préstamos también son prestados, son proporcionados por una sucursal. Y los prestatarios, los clientes se prestan o son prestatarios de un determinado préstamo. Cada entidad tiene sus atributos. Por ejemplo, el caso del cliente tiene su código, identificador del cliente, subrayado es el identificador, nombre del cliente, el apellido 1, el apellido 2 del cliente, el código postal, ciudad y dirección. En el caso de las demás entidades también tienen sus atributos. Por ejemplo, sucursal tiene, empezando por el código o identificación de la sucursal, nombre de la sucursal, dirección de la sucursal, ciudad de la sucursal y qué activos tiene esa sucursal. En el caso del préstamo también tiene un codificador, número de préstamo, que viene a ser el código de identificación, su importe y el resto, ¿no? Entonces aquí veamos lo siguiente, que esta entidad cliente con sus atributos se va a convertir en una tabla o relación cliente con sus respectivos atributos, ¿no?, que ahora van a ser los campos. A continuación veamos sucursal. Sucursal tiene 5 atributos. Ahí están. Es una tabla que tiene 1, 2, 3, 4, sus 5 atributos. Y así, la siguiente entidad, cuenta, tiene también 1, 2, tiene cuenta, tiene número de cuenta y su identificador a qué sucursal corresponde y su saldo. Esto lógicamente viene de sucursal, viene de la relación que tiene con sucursal. Impositor también es otra, se convierte en otra entidad que viene a ser la relación que había entre cuenta y cliente, por eso es que el código de cliente está aquí como uno de los campos y el número de cuenta también está acá. Entonces, esta relación debió ser seguramente de muchos a muchos, por eso se convierte en una tabla. A continuación tenemos préstamo, y préstamo tenía 1, 2, 3 atributos, número de préstamo, importe y resto. Entonces ahora tiene 4, pero al tener tiene identidad, número de préstamo, tiene identidad de la sucursal, quiere decir que está vinculada a la tabla sucursal, tiene su importe y también su resto. Nos falta el prestatario, ¿no? El prestatario, por ejemplo, es una relación que probablemente tenga un cliente, tiene un préstamo, 2 préstamos, 3 préstamos, o un préstamo corresponde a un determinado cliente. Vamos a ver. Aquí tengo una relación donde se ha convertido en una relación donde el código del cliente es uno de los primeros campos y el número de préstamo es el otro campo. Entonces ha nacido de esta relación una siguiente tabla. Ahora identificamos los códigos, los atributos identificadores. Para cada una de las tablas se subraya el ID del cliente, en este caso el ID del cliente y el número de cuenta serían los dos, porque es una relación producto de estas dos tablas, número de cuenta, identidad de sucursal y así. Entonces, en este caso son los identificadores. Vamos ahora a las flechas. Las flechas nos indican la relación que teníamos, ¿no?, cómo se vinculan, y nosotros podemos ver que, por ejemplo, el número de cuenta que está como clave, en este caso principal de la tabla cuenta, va a formar parte de como atributo, pero
como una clave foránea en la tabla impositor. De igual manera, en la tabla cliente tenemos acá su PK, clave primaria, que va a formar parte de, como clave foránea, dentro de esta tabla impositor. Y así, entonces tenemos un ejemplo de cómo se convierte el modelo entidad-relación en un modelo relacional.